¿no es cierto? Tiene un diámetro. Tiene un diámetro. Bien, entonces tiene un diámetro y tiene un alto. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el alto de un aislador normal? 146 milímetros, ¿de acuerdo? 146. Planos, algunos esquemas sobre la cadena de aisladores de suspensión. Aquí resalta este par de cuernos, que ya veremos para qué pueden servir, por qué le ponemos cuernos. O corona rings también, ya lo vamos a ver, qué cosa es corona rings, que es una cosa de círculo, ¿no? O sea, alrededor no se pone cuernos, sino se pone una especie de círculo. ¿No? Así. O sea, en vez de un par de cuernos, se pone un círculo arriba y un círculo abajo. ¿Eh? Y me dicen corona rings, aros de corona. También, ¿no? Eso vamos a comentar. Bien, ¿qué más? Ya sabe usted que esto de acá abajo es el contrapeso para disminuir el ángulo de la cadena de aisladores a solo máximo 60 grados. ¿Se acuerda? Ok. ¿Qué más? Ya sabemos que eso también se llama contrapesos. Ya sabemos que este es el preformado. Ya sabemos para qué sirve el preformado. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está el preformado, ¿verdad? Ya sabemos para qué sirve el preformado. Y si la línea tiene alto corona, pues hay que ponerle grapas anticorona. Y ya sabe usted qué significa colocar grapas anticorona. Muy bien. Típica cadena de anclaje. O sea, el conductor viene aquí y se ancla en la cadena. Ya está anclada. Y en el otro lado pongo una cadena igual. Y este es el puente, ¿verdad? Que se va hacia el otro lado de la cadena, ¿verdad? Cadena de suspensión, cadena simple, con su grapa, ¿verdad? Con su grapa de suspensión. Esta es una cadena simple, pero que le hemos puesto contrapeso para controlar el ángulo de oscilación de la cadena. Esto también, ¿no es cierto? Es un conductor simple, un conductor por fase, pero tiene dos cadenas de aisladores en paralelo, ¿de acuerdo? Simplemente hemos puesto dos cadenas por asunto mecánico, de modo que si acá el tiro, si aquí el tiro es 3000, ¿verdad? 3000, entonces cada uno tiene que soportar 1500, ¿verdad? 1500. 1500 por 2, 3000. O sea, cada cadena yo voy a comprar para 3000 kilos, ¿de acuerdo? Esta es una cadena en B, en V. Eso es para que no oscile la cadena ni a la izquierda ni a la derecha, ¿verdad? Más o menos está fija, en forma transversal, ¿de acuerdo? Bien, son detalles. Los aisladores, ¿de acuerdo? Pueden ser de vidrio, ¿de acuerdo? Para suspensión, o pueden ser de porcelana. Vidrio o porcelana. El vidrio se utiliza básicamente para cadenas de suspensión. En cambio, la porcelana puede ser usada para suspensión también, pero también aisladores rígidos para subestaciones. O line post. Aisladores, ya usted sabe qué es line post. Este es el poste y hay aisladores que son así, ¿verdad? Acá va el conductor. Hay aisladores así, line post. O cap and pin, o para postes, para tensiones menores. Por ejemplo, 33 kilovoltios o 22.9. Entonces usted tiene el poste así, ¿verdad? Y este aislador, o el de la derecha, que es pin solamente, entonces eso va acá, pues. ¿Verdad? El otro por acá.
Son muy simples. Solo son para media tensión, no es para alta tensión, ¿verdad? Para eso se emplean los aisladores tipo PIN o cap and pin cuando tiene mayor longitud de línea fuga, nada más, ¿no? Los poliméricos. Cuando son poliméricos hay un material llamado resina, eso no se usa para alta tensión. Solamente los aisladores compuestos, ¿ya? Los aisladores poliméricos compuestos, que pueden ser aisladores rígidos, ¿no? O sea, perdón, aisladores para suspensión o rígidos line post para subestaciones o también para postes line post, o sea, aislador tipo line post, como este de acá. O sea, yo puedo, este aislador lo puedo usar aquí. ¿Sí? Es digamos, una simplificación, ¿verdad? Aislador polimérico. Aislador polimérico, ¿no? Aislador polimérico. Aislador polimérico. Mire cómo vienen los aisladores poliméricos. Mire cómo vienen los aisladores poliméricos. Encaja. En cambio, pues los aisladores de vidrio no lo vas a poner así, pues, ¿verdad? O sea que el proceso de embalaje cuesta mucho más barato los aisladores poliméricos que los aisladores de vidrio y de porcelana. Los porcelanas no pueden chocarse uno con otro porque si no se quiñan y se malogra la cubierta de porcelana, se malogra. Está mi asistente Víctor Matías y que ahora trabaja en Red de Energía del Perú. Con él recibimos digamos, un envío de Iselectric de Italia, unos aisladores que habíamos comprado y los revisamos toditos, porque hay que revisarlo. No puede tener defectos. Por ejemplo, mire el defecto que encontramos. Lo marcamos con un tintero. Es una especie de protuberancia. A ver, bueno, ese es el amortiguador, ¿no? Acá está, ¿ve? Una especie de protuberancia. Entonces, digamos algo así como un bultito. ¿Ah? Un bultito. Le pregunto, cuando hay un bultito, la pintura debería ser muy homogénea, ¿no? Pero si hay un bultito, ¿cuál es el problema eléctrico? Si hay un bultito ahí, ¿cuál es el problema eléctrico? Es un punto de corona, ingeniero. Perdón, dime, por favor. Oh, no te escucho. Se va tu voz. Se presentaría el efecto corona. Correcto, correcto, correcto. Porque el bultito es punto de alto campo eléctrico, poder de las puntas. Si usted no va a tener el conocimiento a flor de piel, tiene que tener el conocimiento en su cerebro, pero de inmediato. Encontramos algunos defectos, algo así como pequeños huequecitos en las alas, protuberancia, miren la protuberancia acá, que parece un globito, como si se le hubiera ido dentro del mismo polimérico, un globito de aire se haya quedado ahí. Eso no puede ser, pues. Eso no puede ser. Tampoco puede haber pequeños defectillos, porque son puntos de corona. Este aislador tipo line post. F es la fuerza que es capaz de él de sostener. Por ejemplo, para 69 kilovoltios, existe aislador, soporta el cantilever de 14.3 newtons. O sea, tu máximo, esta fuerza tiene que ser máximo. ¿Cuánto? Esta fuerza, el peso del conductor
Máximo tiene que ser, si tú estás comprando este aislador para 69 kilovoltios y soporta 14.3 kilonewtons, entonces esta fuerza, ¿cuánto debe ser máximo, por favor? Por favor, ¿cuánto debe ser máximo esta fuerza? Cantilever se llama, para el aislador propiamente dicho. O sea, esta fuerza debe ser máxima. El cantilever es 14.3. Máximo debe soportar ¿cuánto? Esta fuerza debe ser ¿cuánto? ¿Ya se olvidó? 14, ingeniero. 14 también igual. La mitad. La mitad, perfecto. 14.3 entre 2. ¿Y cómo sale esa fuerza? Es peso del conductor, pues. El peso del conductor. ¿Cuánto vale el peso del conductor? Peso unitario, omega sub c, en kilos por metro, multiplicado ¿por qué? Peso del conductor en kilos por metro, multiplicado por el peso total, 14.3 entre 2, que es en kilonewtons, es igual al peso unitario del conductor, que puede ser en newtons por metro, multiplicado ¿por qué? Multiplicado ¿por qué? Por el vano peso. ¿Qué cosa es el vano peso? Es la longitud del conductor que tiene que ser cargado por el aislador, por la estructura. Entonces, este peso, este acá es el peso total del conductor, que es igual al peso unitario multiplicado por el vano peso. Es decir, acá está el conductor y esta es la cadena de aisladores, que en este caso no es cadena, pues. Es el aislador line post. ¿Cuánto debe cargar? Este peso P. Este es el peso P. ¿Y cuánto vale? El vano peso de vértice a vértice, ¿cuántos metros son? Multiplicado por el peso unitario. Entonces los aisladores tienen, para 220 kilovoltios, por ejemplo, usted tiene uno de 7.5 kilonewtons. O tiene usted de 5.9, un poquito más, ¿verdad? Cuesta más caro, por supuesto, porque tiene mayor capacidad. El de 7.5 cuesta más caro, ¿verdad? Y su peso es 51 kilos. Al leerse dicho, ya sabemos, aisladores poliméricos. Entonces, ya le estoy diciendo, ¿no? Cuando usted vaya por las calles y usted va a ver unas torres o tiene la oportunidad de ver la torre, bájese, por favor, párese delante de una torre y analícela completo desde abajo hasta la punta, mirando los aisladores, mirando las grapas, mirando los antivibradores, mirando el cable guarda si lo tiene, mirando la cimentación, mirando los pernos, qué tamaño son los pernos, qué grosor son los ángulos. No vaya a decir qué bonito, qué bacán. Por favor, somos ingenieros. Tiene usted que ver más allá de lo evidente. Somos ingenieros, pues. Nosotros miramos mucho más allá de lo que el común de las personas miran. Espero nunca escucharle decir qué bacán la su estación, ¿no? Acá no se trata de qué bacán. Nosotros no hacemos estaciones ni líneas de transmisión bacanes, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el tiro acá? De anclaje. ¿Por qué? Porque son 2, 4, 6, 8 conductores por fase. Perdón, 8 subconductores para una fase. 8 subconductores. Ahí está la cadena de suspensión. Para 2 conductores. Para 2 conductores por fase. Duplex, ¿verdad? Cadena de anclaje. 2 conductores por fase. El aislador que está encima, o sea, esta parte de acá, esta protuberancia ingresa aquí, en este hueco. Y con una grapita yo lo encajo ahí para que no se suelte. A eso se le llama ball and socket.
Hay otro tipo de anclaje entre aisladores, ¿no? El clevis, por ejemplo, se le dice, ¿no? En este caso, el más común es el ball and socket, ¿ya? Muy bien. Sigo. Ingeniero, disculpe, ya son las 4. Me dijo que Ya. le haga recordar. Sí, gracias, tienes razón. Gracias. Entonces, ok, entonces son las 4, registramos asistencia, marcamos y nos indica que la hora de ingreso ha sido a las 4 en punto. Y una vez, aquí es aislamiento. Escúcheme, por favor, si están presentes. Franco Alca, ¿te encuentras? Sí, ingeniero, buenas tardes, presente. Gracias, Franco, buenas tardes. Edwin Álvarez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Edwin. Luis Anaya. Aisladores, cadena de aisladores. Hablaremos de este ring redondito que está aquí. Hablaremos de eso. Cadena de aisladores de vidrio. Cadena de aisladores de vidrio. ¿Eh? O acá la otra parte, ¿no? Vidrio. El problema del vidrio es, tírale una piedra y dependiendo de la energía que le llega, todo el vidrio se cae. Todo, ¿ah? Es vidrio, pues. Todo el vidrio se quiebra. ¿Ya? Un aislador menos, pues. Aislador de porcelana que está con tensión. Mire el brillo aquí. ¿Qué brillo es? ¿Brillo de qué es eso? ¿De qué es? Ese brillo azul, ¿de qué es? ¿Ah? Corona, ingeniero. Claro, corona. Y cuando hay corona, decimos que hay un alto. ¿Qué cosa es? Alto. Cuando hay corona, cuando se ve corona, significa que hay alto. ¿Alto qué? Dime nomás. Alto campo eléctrico. Correcto. Alto campo eléctrico. Entonces tú tienes que decir corona, alto campo eléctrico. Corona visual. Alto. Cuando se ve corona, entonces es alto campo eléctrico. Pero cuando no se ve, no significa que no hay campo eléctrico. Por supuesto que hay, basta con que haya tensión. Hay campo eléctrico. ¿No es cierto? Es más, incluso las pérdidas corona en los conductores se inicia antes del corona visual. Solamente con el corona crítico, con el campo crítico, a partir del campo crítico, ya corona se está perdiendo, ya hay pérdidas corona, ¿de acuerdo? Corriente de fuga. ¿Se nota? Corriente de fuga, ¿no? En la superficie de la cadena de aisladores. Fíjense cómo se almacena los aisladores poliméricos. No es como la cadena de aisladores, es mucho más complicado, tiene que ir en el suelo, ¿verdad? Tiene que ir en el suelo. Aisladores. Este es tipo line post, ¿no? Por ejemplo, este aislador soporta este tiro hacia abajo, ¿no? Pero a veces tenemos que ponerle un tirante aislador también para ayudarlo, porque de repente este tiro es mucho mayor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este aislador polimérico de repente soporta a lo más 1000 kilos, que es bastante, ¿ah? Entonces, este de acá también soporta 1000, pero si le ponemos este tirante, de repente llega a 1500. A 1500. Solo que nosotros tenemos que calcular por separado, ¿verdad? ¿Cuál es esta fuerza y cuál es esta fuerza? Sabiendo que este ángulo tiene un valor, por ejemplo, de 45 grados, típicamente. Entonces, si sabemos el valor del tiro vertical y sabemos ese ángulo, ya sabemos, pues nosotros, ya por nuestros elementales conocimientos desde la academia, calcular cuánto vale cada uno de estos tiros, ¿verdad? Y entonces me salió este primer tiro sub 1, ¿no es cierto? Lo multiplico por 2 y ese es el aislador tirante que yo debo comprar como capacidad mecánica en kilos, ¿verdad? ¿Verdad? No se olvide, ¿eh? Ya le estoy diciendo
Nuestro criterio de buen ingeniero es lo que prima por encima de todo. ¿De acuerdo? Después ya vienen los usos y costumbres. Mire el tiro que soporta aquí ¿no? la polea de instalación. ¿No es cierto? Entonces la polea es para instalar el conductor y soporta ese tiro vertical hacia abajo. Mírese los cuernos que siempre saltan a la vista. No es casualidad, por si acaso, esta distancia, desde aquí, esta distancia verde, hasta abajo, hasta el extremo aquí, esta distancia. No es casualidad esa distancia vertical. No es casualidad. No es cualquier distancia. Nosotros tenemos que pedir al fabricante cuál es esa distancia, o el fabricante me tiene que decir cuál es esa distancia bajo un parámetro especial que vamos a comentar. Les estoy presentando la cadena de aisladores y les estoy diciendo que no es casualidad cuál es la distancia entre estos dos elementos en forma vertical. No es casualidad. ¿Ya? Ese par de cuernos ayuda a la cadena de aisladores. ¿Y en qué lo ayuda? Ya veremos, pues. Lo vamos a comentar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estudien, muchachos. Nuevamente, ¿verdad? Nuevamente, no es casualidad entre este extremo y este extremo. No es casualidad. Es cuánto es ese valor. No es casualidad. Muy bien, ya sabemos eso. ¿Sí? Ya sabemos eso. Fíjese usted el pobre aislador inferiores. Este valor es ya intenso campo eléctrico. A partir de aquí hasta rojo es intenso campo eléctrico. El muy azul prácticamente es cero y va subiendo, ¿no es cierto? Hacia arriba. Los de abajo, los primeros aisladores, la parte inferior de la cadena de aisladores, está sometido a alto campo. En cambio, los de arriba no. Ya que, por supuesto, el conductor está aquí, ¿no? Ahí está el conductor, en la parte inferior. Y como vamos a ver en una parte, la distribución de tensiones a lo largo de la cadena no es igual. No es igual. Porque hemos visto nosotros que la cadena de aisladores yo la puedo representar por capacitancias. ¿Se acuerda o no se acuerda? Por capacitancias. Cada aislador yo la puedo representar por capacitancias. Y aquí está el conductor. Si yo le aplico nominalmente 30 kilovoltios, no se supone que cada aislador debería se supone que cada aislador debería soportar 10 kilovoltios. Y la suma de las tres tensiones da 30 kilovoltios. Mentira, no es verdad. No es cierto. El que soporta mayor tensión, por lo tanto, mayor campo eléctrico, mayor corona, mayor es el inferior y después el que sigue y así. Y eso es lo que se ve aquí. Por eso es que ponemos el corona ring. De tal manera que ahora usted puede ver que los aisladores de la parte inferior más o menos todos son azules. O sea, de bajo nivel, ¿ya?, de campo eléctrico o de distribución de campo en kilovoltios por centímetro o en kilovoltios por metro. ¿Sí? Es para uniformizar la distribución del campo eléctrico a lo largo de la cadena de aisladores, porque si no le pones eso, entonces el campo eléctrico hace que genere sobre la cadena de aisladores mayor tensión en los aisladores inferiores pegados al conductor. Esto lo vamos a llevar, o usted lo va a llevar en el laboratorio de electricidad. Todo está preparado para que el profesor Yanke les muestre en el curso de alta tensión. Ayer hablé con el profesor Yanke. Mi profesor también, por si acaso. O sea, el profesor Yanke es profesor de profesores. Por supuesto, le tengo mucho aprecio, mucho respeto, pero él ya me trata como su amigo, ¿no?
ustedes también van a tener el derecho de tratarme como amigo. Pero primero, gánate el respeto, ¿verdad? Gánate el respeto para que me tutees, ¿sí? Te voy a respetar por lo que sabes y eres como persona, ¿sí? Y te ganaste el derecho de decirme Juan Pablo, ¿no? Como varios de mis alumnos, ¿no? Semana pasada me encontré otra vez con Gerson Morales, jefe de transformadores de Siemens, ¿no? Entrenado en Alemania, ¿no? Ahora soy su amigo, pues, ¿no? El Corona Ring arriba y abajo en la cadena de aisladores poliméricos. O sea, no solamente puede llevar arriba, sino abajo, para ayudar a la buena uniformización del campo. Solo que el de arriba sirve para otra cosa, ya hablaremos. Fíjate el Corona Ring para extra alta tensión. Mírate el tamaño que puede ser. Pero eso tiene otra función más que te voy a explicar. Pero entiéndeme, tiene que ver mucho el campo eléctrico. Y que como consecuencia de eso, la distribución de tensión a lo largo del aislador polimérico o cadena no es el mismo. Es más intenso, más alto el nivel de tensión en la cadena de aisladores en la parte inferior. Más alto. Bien. ¿Cómo vamos a diseñar la cadena de aisladores? Vamos a tomar un ejemplo concreto. Un ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a tomar una línea de transmisión de 220 kilovoltios. Ahí está. 220 kilovoltios. De acuerdo a norma, su tensión máxima entonces, ¿no es cierto? Ya sabemos, ¿verdad? Es 245. ¿Sí? Muy bien. 245 kilovoltios. Máximo, tensión máxima del sistema o tensión máxima para los equipos. Entonces, cuando tenemos tensión máxima, tenemos que escoger la tensión de soportabilidad normalizada de corta duración a frecuencia industrial y tenemos que escoger la tensión de soportabilidad normalizada al impulso. Cuando es de 220 kilovoltios para abajo, cuando es tensiones de diseño menores o iguales a 220 kilovoltios, usted tiene que fijarse en esta tabla de la IEC 71. ¿Ya? Acá está debajo. ¿De acuerdo? Para escoger primero esta columna, esta de acá. Usted tiene que escoger esta tensión. Dice, es impulso tipo rayo. El valor pico del impulso tipo rayo. Paso ahora a explicar el concepto. Pero por favor, tienes mucho que leer. Por supuesto, yo te voy a explicar, pero vas a leer todo aquello que me vas a escuchar en voz, lo vas a tener que volver a leer porque hay más detalles. ¿Sí? De repente lo podemos hacer en una línea. A ver. Sí. A ver. Por ejemplo, esta de acá. Es con fines de explicación. ¿Ya? Otro mejor. De repente esto, de repente esto. Es bueno tener los conceptos bien claros, ¿ya? Todo lo que te voy a hablar seguramente lo vas a encontrar escrito en por lo menos 20 hojas. Grafiquitos, flechitas y todo esto.
Entonces, pero si me escuchas bien, entonces vas a tener más fácil la comprensión, ¿sí? Imagínate ahora este es el conductor vivo, el de arriba. Imagínate que arriba le cae el rayo. ¿Ya? Le cae el rayo al conductor. Le cae el rayo. En el momento en que, puede ser en la torre misma, en el momento en que le cae el rayo es básicamente corriente. El rayo es básicamente corriente de rayo. Esa corriente de rayo entra al conductor y se produce corriente de rayo, evidentemente. Pero la teoría dice, teóricamente, a ambos lados. ¿Sí? A ambos lados. Entonces, la corriente, si la corriente de rayo es I, ¿no es cierto? Si la corriente de rayo es I, es evidente que esta corriente, cada una es I medios. ¿Sí? I medios. Muy bien. Hasta ahí ningún problema. Muy bien. Y en el momento en que avanza la corriente, usted tiene que saber que avanza la corriente, lo que encuentra es una impedancia hacia adelante. ¿Sí? Lo que mide es una impedancia. La teoría dice que es básicamente valores parecidos a la impedancia característica. ¿Cuánto vale una impedancia característica? 200 ohmios, 300 ohmios, más o menos, ¿no? O sea que si tú lo multiplicas por la impedancia, sale tensión. Y esa corriente es solamente un impulso. ¿Cuál es la característica del impulso? El impulso es de un alto valor. El impulso es un valor, impulso de corriente, que genera un impulso de tensión. Usted en matemáticas ha estudiado una de las funciones matemáticas, como por ejemplo la función impulso, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la característica de la función impulso? Usted se acuerda, ¿verdad? ¿O no se acuerda? ¿Ah? O sea, yo tengo aquí el par de ejes. A ver, dibuje la función impulso. Más o menos, ¿cómo es? Y con esa función, con eso, la función impulso, ¿no? ¿Qué característica tiene? Oh. ¿Sí? Su gráfica es más o menos así. Esa es la función impulso. Aparece en T igual 0 menos, porque aquí es el tiempo, y desaparece en 0 más. Y su pico está ¿dónde? ¿Dónde está su pico? ¿Dónde está el pico de esta función impulso matemática? Porque esta es matemática nada más, pura. ¿Dónde está este pico de tensión? Por ejemplo, si es un impulso matemático, este impulso matemático, ¿dónde está? ¿En qué valor está? ¿Qué valor es aquí en la ordenada? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Cómo es posible que usted no sepa la definición de la palabra impulso? Por lo tanto, usted no me está entendiendo cuando yo digo un impulso de tensión. Impulso de tensión tiene características importantes con suficientemente decir impulso de tensión. Y usted ha estudiado en matemáticas la función impulso, solo que es simplemente teórico. Este punto está en un valor que tiende al infinito. Bien arriba está.
De tal manera que la integral de la función impulso I de t, diferencial de t, desde 0 hasta el infinito, ¿cuánto vale esa integral? ¿Ya se acordó? ¿Cuánto vale? ¿Tampoco se acordó? Mire usted. 1. Esa es la característica de la función impulso. Aparece en 0 menos y desaparece en 0 más. O sea, no demora nada. Es más, en algunos libros, ¿no es cierto?, lo dibujan simplemente, en algunos libros, lo dibujan simplemente así. La flecha azul. La función impulso. Así lo dibujan. Porque prácticamente no dura nada. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál es la característica entonces del impulso de corriente? Que genera un impulso de tensión que aparece y desaparece muy rápidamente y tiene un alto valor en magnitud. Ese es el impulso de tensión. Aparece y desaparece. El impulso real de tensión es más o menos... Oh, perdón, si me equivoco. El impulso real de tensión es más o menos así. Si yo lo dibujo en un par de ejes, no me gusta ese dibujo, el impulso real de tensión es un frente rápido y luego aparece así. Así. Ese es el impulso real. El impulso de tensión, por ejemplo, provocado por el rayo, aparece y desaparece, digamos por acá, más o menos, en 50 microsegundos. O sea, casi nada, pues. En 50 microsegundos. Y alcanza su pico lo alcanza en un tiempo bien cortísimo, su pico. El alto valor lo consigue aproximadamente en 1.2 microsegundos. Por eso esta onda se le dice 1.2 por 50. O sea, en 1.2 microsegundos ya está en su pico. Y en 50 microsegundos prácticamente está desapareciendo. Ese es un impulso real. Un impulso de tensión verdadero. Y que empleamos las matemáticas para tratar de explicarlo. O sea que no es loca la matemática. Tiene perfecta relación. Y no solamente existe el impulso de tensión, existen otro tipo de impulsos. Por favor, también existe el impulso de maniobra, provocada por las sobretensiones de maniobra. Las sobretensiones de maniobra que tienen que ver con apertura y cierre de interruptores también provocan sobretensiones de maniobra que son de otra característica un poco diferentes a este impulso que acabo de dibujar, que ya la vamos a comentar. Pero yo estoy queriendo explicarle, espero que haya entendido, ¿verdad? Déle usted una mirada. Nosotros somos expertos en integrales y toda esa macana. Nosotros no tenemos ningún problema en entender estas cosas. Somos de la UNI. Ese es mi orgullo, ¿no? Yo soy tan orgulloso como ustedes, por si acaso. Yo soy muy orgulloso de mi facultad, de mi universidad, en particular de mi facultad.
igual que ustedes. Somos generaciones tras generaciones orgullosos de donde hemos sido formados. Yo he tenido buenos profesores también, ¿no? Bien, entonces, al avanzar la corriente, se forma un impulso de tensión. Un impulso de tensión que avanza hacia arriba y se va hacia el otro lado también. Son dos impulsos iguales. Y ese impulso llega a la punta del conductor, porque a la punta de la cadena de aisladores. Ese impulso viaja a casi la velocidad de la luz y llega a la cadena. Entonces, en un instante dado, la cadena está recibiendo, en un instante dado, la cadena, vamos a ver, ¿dónde hay una cadena clarita? Una de suspensión que es más fácil de explicar en una de suspensión. Una cadena de suspensión para entender el concepto. Se tiene que leer bastante sobre esto, muchachos. ¿Ya? Muy chiquito el dibujito. Está bueno, pero muy chiquito el dibujito. Muy bien. Entonces, ese impulso llega a la cadena. Suponga usted que la corriente de rayo ha sido 5 kiloamperios. Kiloamperios, ¿eh? Suponga usted, para mejor multiplicar, que sea solamente 4. 4. ¿Ya? 4 kiloamperios. Va a sacar más o menos. ¿Qué puede ser? ¿Eh? 4 kiloamperios. ¿Ya? La distancia de la línea, ¿ya? Estamos en el orden de los 300 ohmios. 300 ohmios. Pregunto, ¿cuál es el valor? Este es 4 kiloamperios pico, porque es un impulso. El impulso se mide para arriba, el pico. 4 kiloamperios. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el valor pico de la tensión? Impulso, acá la roja que estamos mirando. ¿Cuánto vale su pico? ¿Cuánto vale? ¿4 kiloamperios? 300 ohmios. ¿Cuánto vale el valor pico? Te lo dije. ¿Cuánto vale el impulso? ¿Cuánto vale este pico de tensión? Y medios por Z, ¿no es cierto? Y medios por Z, o sea, 2 por 300 kilovoltios, ¿verdad? Kilovoltios, 2 por 300 kilovoltios, o sea, 600 kilovoltios. Pico. O sea, esto es 600. Y si la línea es de 220 kilovoltios, ¿qué cree usted? 600 kilovoltios pico respecto a masa. La línea está hecha, esta cadena está hecha para 220 kilovoltios. Soporta 220 kilovoltios entre raíz de 3.
Esos son los kilovoltios que soporta entre este punto, ¿no es cierto? Y este punto en forma estacionaria. Pero de pronto, aparece en este punto inferior, en el punto inferior, aparece un pico de tensión de 600 kilovoltios entre este punto y este punto. 600 kilovoltios pico. Ahora le pregunto, la cadena, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la cadena? Supuestamente yo he puesto una cadena de aisladores que soporta 220 entre raíz de 3. Es más, soporta un poco más. No es exactamente que soporta 220 entre raíz de 3. Realmente soporta ¿cuánto entre raíz de 3? ¿Cuánto entre raíz de 3? ¿Cuánto? 245. 245 entre raíz de 3. Perfecto. Eso es lo que soporta. En términos nominales, en estado estacionario. Pero de pronto, por esas cosas de la vida, le cayó un rayo al conductor y viene un impulso de tensión viajero y llega por primera vez a esta primera cadena y en este instante soporta, en este instante nada más, tiene un elevadísimo valor de tensión en la grapa inferior respecto a tierra de 600 kilovoltios. O sea, acá es más y acá es menos. No es que sea más o menos, ¿verdad? Solamente es para indicar que dónde está el mayor potencial. Para eso sirve el signo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ya, cuidado que esté pensando otra cosa. Pregunto, ¿la cadena soportará? ¿Ves? Mira tú lo que hay que entender. Mira tú cómo debes entender perfectamente las cosas. Mire, primero, reiterando, ¿cuál es la característica de un impulso que aparece y desaparece violentamente, rápidamente? Esa es la característica del impulso. De tensión, por ejemplo. Impulso de tensión. Aparece y desaparece, pues, muy rápidamente. Y este es un impulso. O sea, este 600 no dura nada, pues ahí sigue pasando. Pero cuando llega al pico de la cadena, algo va a pasar. Algo va a pasar o no va a pasar. Algo va a haber. Fíjese. A ver. Suponga usted que usted está parado verticalmente, con los pies juntos. Usted está parado, ¿ya? Verticalmente. Entonces yo en su pecho lo empujo con mi mano, le empujo con una fuerza permanente en su pecho, fuerza permanente, fuerza estacionaria. Usted está parado verticalmente, ¿ah? O sea, usted es una persona parada con las manos puestas en los costados, digamos en sus bolsillos, metidos en sus bolsillos, y parado parado, sencillamente, se supone que es vertical, parado. Entonces, yo lo empujo solamente con 1 kilo en su pecho, pero le empujo con 1 solo kilo en forma permanente. ¿De acuerdo? En forma permanente. A ver, con mi puño, digamos, con mi puño. Con mi puño en su pecho, yo le empujo a usted, ¿de acuerdo? Con una tensión, un tiro en kilos, de 1 kilo. ¿De acuerdo? Permanente. 1 kilo en forma permanente. Le aseguro que si yo le aplico 1 kilo permanente, ¿no? Y le aplico en su pecho, usted se va a caer para atrás. Con solamente 1 kilo, yo le empujo en su pecho, ¿no ve que lo obligo a inclinarse? Y se va a caer de espalda al suelo. ¿Ya me entendió? Muy bien. ¿Ya me entendió? ¿Ah? O sea, si yo le aplico en forma permanente 1 kilo, usted se va a caer. Muy bien. Ahora yo le aplico en su pecho un impulso de puñete. Ojalá lo entienda, por Dios. Un impulso de puñete. O sea, lo golpeo. ¡Pam! A ver.
Voy a activar mi cámara. No importa cómo esté, ¿ah? Ok. ¿Dónde está mi cámara? Entonces, yo en su pecho, le voy a aplicar un impulso de puñete de 20 kilos. Un impulso de magnitud 20 kilos. O sea, un impulso de pico, 20 kilos. Pero de esta manera. ¡Pa! 20 kilos, ¿ah? En su pecho. ¡Pa! Pregunto, ¿usted se cae? ¿Se va a caer usted? Le aplico un impulso de puñete, ya sabe que es impulso. Por favor. Le aplico 20 kilos, pero impulso. Impulso de puñete. ¡Pum! En el acto, así. ¡Pah! Pregunto, ¿te caes? ¿Te caes? No se cae. No te caes. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo es que cuando yo te aplico en tu pecho 1 kilo permanente, te caes? ¿Y cómo es que cuando te aplico 20 kilos, no te caes? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Por el periodo de tiempo que cada uno. El tiempo, correcto, correcto. El tiempo de aplicación. O sea que la cadena sí soporta impulsos. Soporta 220 de raíz de 3 en forma permanente. Eso sí lo soporta. Es decir, si yo en tu pecho te aplico solamente 1 gramo o 2 gramos en forma permanente, no te caes. Porque tu propio cuerpo, la propia característica dada por tu propio peso, o sea, por la inercia misma de tu masa, etcétera, no voy a lograr moverte con 2, 3 gramos. Pero si te aplico 1 kilo, sí. Entonces, tu cuerpo está diseñado para soportar en forma permanente toda la vida, por decir algo, 200 gramos. Pero si te aplico un impulso, seguramente que sí lo soportas. Entonces yo te puedo preguntar, agarro un gordito de ustedes, no sé cuál de nosotros es un gordito, y seguramente el gordito tiene mayor capacidad para el impulso. ¿Sí o no? A esa capacidad, cuando tú le aplicas un impulso y no le pasa nada, pero evidentemente el impulso no puede tener un valor de infinito. De todas maneras te va a afectar y te vas a caer en algún momento, dado que el impulso es muy intenso, demasiado intenso, de valor infinito. O sea, tú tienes un bill de soportabilidad, un nivel básico de aislamiento. O sea, no un bill, un BIP, diría yo. Nivel básico de aislamiento. BIL significa Basic Insulation Level. Basic Insulation Level. Entonces tú tienes un BIL que soporta, que eres capaz de soportar sin caerte, sin malograrte. Entonces, supongamos que el nivel básico de aislamiento, o sea, el impulso que es capaz de soportar la cadena sin malograrse. El impulso que es capaz de soportar la cadena sin malograrse se llama nivel básico de aislamiento. Nivel básico de aislamiento. Y la norma también le dice, también le llama, esto acá está, sí, ¿no? Tensión de soportabilidad normalizada al impulso, en este caso tipo rayo. ¿Cuál es tu BIL puñete? El tuyo. ¿Cuál es tu BIL de puñete? ¿Ves? ¿Cuál es tu BIL, tu capacidad de soportar un impulso de puñete?
Tú debes tener uno. A ello alguien te aplica, vamos al laboratorio de pruebas de impulsos de puñete. Por no decir, vamos al laboratorio de pruebas de impulso de aislamientos, de impulso de tensión para aplicado aislamiento. En este caso te llevamos a ti al laboratorio, ¿no es cierto?, para determinar tu VIL, o sea, tu capacidad de soportar puñete, impulsos de puñete. Entonces te aplico 10 kilos como impulso de puñete. ¡Pam! No te caes. 20 kilos. ¡Pa! No te caes. 40 kilos. ¡Pa! Caramba, ya te remueve el cuerpo ya te remueve. Te aplico un impulso de 50. ¡Pum! Te caíste. Ajá, estamos cerca. Te aplico un poco menos. 40. ¡Pum! No te caíste, pero casi te caes. Conclusión, tu VIL es 40 kilos de puñete. Tu VIL, ¿cómo podría decirle? ¿No? Tu capacidad de soportar impulso es 40 kilos. Cuando el impulso es de 40 kilos, ese es tu VIL, tu nivel básico de aislamiento. En este caso es nivel básico al puñete. Entonces la pregunta es, y para esta cadena que estamos hablando, para esta cadena del cual estamos hablando, ¿sí? ¿Cuál es su VIL? O sea, su impulso que es capaz de soportar. ¿Eh? El impulso que es capaz de soportar. Por supuesto, ya tú sabes por definición que el impulso es de corta, muy corta duración. No tengo que decirlo. Está implícito en la palabra impulso. No tienes que decirlo, pues. Es impulso, por definición. Entonces, ¿cuál es el VIL de la cadena? Vamos a suponer que el VIL de la cadena es 1000. Conclusión. Si el pico de tensión que vino a la cadena de aisladores, o sea, el impulso que vino, es de 600 kilovoltios pico, y como mi cadena está hecho para que soporte impulsos hasta 1000, ningún problema. Este pico de tensión 600 sencillamente pasa. No hay nada en la cadena. Pero ahora supongamos que, por ejemplo, la corriente de rayo no fue 4, sino que la corriente de rayo fue 40 kiloamperios. Y si es 40 kiloamperios, entonces acá no es 600, es 6000 kilovoltios pico. Y entonces el impulso de tensión tiene un pico de 6000 kilovoltios pico. El impulso que viene hacia la cadena es 6000. Entonces, en ese momento, cuando el pico está ya aquí en la cadena propiamente dicha, y dado que la tensión pico-impulso que le ha venido es 6000 y la capacidad de sostenerse sin que le pase nada de la cadena de aisladores es solamente 1000, o sea, su VIL es 1000, entonces en ese momento se produce un arco, un flashover, una descarga directa, un contorneo directo. Flashover, le dicen los americanos, que se produce como consecuencia de que por el conductor vino
un impulso de tensión mayor que el bill de la cadena. Ya me entendiste, supongo, ¿no? O sea, hay una descarga, el 6000 descarga a través del aire por encima de la cadena, descarga. Y entonces no hay duda que el pico de tensión sí pasa, pero ya más chato. Por ejemplo, 4000. Ese 4000 viaja hasta la próxima cadena. Llega a la próxima cadena y como 4000 es mayor que el bill de la cadena, porque son cadenas idénticas, o sea, también tiene 1000, se produce otro flashover. Y los 4000 pasan por la cadena, produce flashover y se va a la tercera cadena de la línea. Y se produce otro flashover. ¿Por qué? Porque ha pasado, pues, vino 4000, se produce el flashover y baja, por ejemplo, a 2000. Y en la siguiente cadena, como todavía 1000 es el bill, en la siguiente cadena se produce otra descarga. Y cuando el pico pasa a ser 900, sigue avanzando y en la próxima cadena ya no hay nada. Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque el pico de tensión provocado por el rayo se va achatando. Se va achatando. Va descargando en cada cadena, siempre que el pico supere el bill de la cadena. ¿Ya sabe qué es bill de la cadena? Este ejemplo del puñete, bill, puñete, me ha parecido interesante. ¿Usted lo ha entendido? Harry, ¿te pareció bien el ejemplo con eso? Lo voy a tomar en Sí, ingeniero. las futuras promociones. Sí se puede, sí se entiende, ¿no? Así es, ingeniero. Ah, ¿te das cuenta? Que es la capacidad de sostenerse la cadena sin malograrse. ¿Te das cuenta? Entiéndeme, por favor, qué cosa es bill. Entonces, pero la pregunta es, oye, pero déjate de cosas. Tú eres ingeniero. ¿Cuál es el valor de bill de diseño de la cadena? Yo puedo diseñarla con 2000. Si lo diseño con 2000, va a haber menos arcos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Menos arcos, ¿sí o no? Menos flashover, ¿sí o no? Si diseño la cadena con un bill de 3000, o si diseño la cadena con un bill de 8000, ya no hay descargas, pues. Pero la pregunta ¿es conveniente? Entonces, la norma dice, maestro, la norma dice, oye, cuando diseñes línea para 220 kilovoltios, tú me tienes que diseñar para la tensión máxima de 245 y me tienes que diseñar la cadena para un bill de diseño de 1050. Ya entendiste. Bill. Esta es la columna bill. La columna, las tensiones que tú debes respetar para diseñar la cadena de aisladores. Cuando la línea es de 60 kilovoltios, la tensión máxima tiene que ser 72.5. Y el bill de la cadena tiene que diseñarse para un bill de 325. Ya me entendiste. O sea que si la línea es de 10 kilovoltios, entonces los equipos aisladores tienen que soportar una máxima tensión de 12 y deben ser diseñados para un bill o de 60 o de 75 o de 95. Tú escoges. Tú escoges. Esto es defensa ante impulsos provocados por el rayo.
impulsos provocados por el rayo. Entonces, si tú estás diseñando una línea de 10 kilovoltios, cuya tensión máxima es 12, tú tienes que escoger entre el bill de diseño de 60, 75 o 95. Es evidente que si tú diseñas para un bill mayor, el equipo te tiene que costar más caro. ¿Verdad que sí? Porque tiene que sostener mayor tensión, que significa que las características de utilización del material del aislador tienen que ser más fuertes. Entonces, por ejemplo, si estás diseñando una línea en Lima, una línea de 10 kilovoltios en Lima, 10 kilovoltios en Lima, ¿cuál bill me aconsejarías? ¿El 60, el 75 o el 95? ¿Cuál me aconsejarías? ¿El menor o el mayor? ¿Cuál? En Lima. ¿Qué se te ocurre decirme? Ensaya una respuesta, pero piensa. Es lógico pensar que, como ya lo hemos visto, el bill, lo que estamos mirando esta columna, el bill es la capacidad de la cadena de aisladores para soportar ese impulso. Entonces, si yo diseño para 220 kilovoltios, mi cadena tiene que soportar un bill de diseño de 1050. Pero en 10 kilovoltios tengo para escoger 3. Y si estoy diseñando en Lima hay rayos. ¿Hay rayos? No. Y por lo tanto, merece que yo diseñe con un elevado valor bill. ¿Merece? O sea, merece que la cadena sea capaz de sostener mayor impulso. ¿Es necesario? No. No hay rayos en Lima, pues maestro. ¿Para qué lo vas a diseñar con un elevado bill? O sea, una elevada capacidad de sostenerse. Suficiente con diseñarlo para 60. Pero, si la línea la vas a utilizar la vas a diseñar e instalar en la sierra, esa es otra cosa. Conclusión, el bill de diseño en Lima es menor que el bill de diseño en la sierra. ¿Verdad que sí? ¿Ves? Lo mismo pasa en 220 kilovoltios. Hay varios billes para escoger. Aunque el COES aconseja tomar el mayor. El COES, Comité de Operación Económica del Sistema. El COES aconseja, recomienda que el bill de diseño en alta tensión, por ejemplo, para 220 kilovoltios, sea 1050. Para estar seguros. Ya sabes lo que es bill. Muy bien. Hasta ahora estamos bien. Y ya sabes que, quiero repetir lo mismo, ¿verdad? Ya sabes que cuando la onda el impulso provocado por el rayo viene a la cadena, y si el pico de tensión es mayor que el bill de diseño de la cadena, ¿cuánto es el bill de diseño de la cadena en 220 kilovoltios? ¿Cuál es el bill de diseño de la cadena en 220 kilovoltios? ¿Lo dije? ¿Cuánto es? 1050. 1050. Perfecto. 1050 para 220 kilovoltios. Entonces, si el pico de tensión del impulso provocado por el rayo
es, por ejemplo, 2000, no hay duda que superó el bill de diseño que estoy obligado a hacer y por lo tanto se provoca un arco a masa. Un arco a masa. ¿Ya me entendió? ¿Ya me entendió? Que quede claro. Ahora, ¿qué pasa si por esas cosas de la vida, y es la mayoría de los casos, donde estoy, es el caso, la mayoría de los casos, están tendiendo otro más claro, caramba. Son imágenes chiquititas. Acá. ¿Qué pasa ahora si el rayo cae sobre el cable de guarda? ¿Ya? ¿Qué pasa si el rayo cae sobre el cable de guarda? Ojo, ojo, antes de entrar a eso, no olvide usted, por favor, que hay que ser a veces estrictos, ¿no? En nuestro análisis, ¿verdad? O sea, si yo quiero entrar a un mayor análisis detalloso, ¿no? Cuando yo te digo, viene 2000 kilovoltios al extremo de la cadena, viene 2000 kilovoltios. Entonces yo te pregunto, ¿realmente es 2000 kilovoltios? ¿Realmente es 2000 kilovoltios? En ese instante, ¿eh? Porque tú sabes que esto avanza prácticamente muy rápido a la velocidad de la luz, se puede decir, este impulso. Pero, tú sabes que entre los extremos de la cadena hay una tensión estacionaria de 220 kilovoltios. Y la curva de tensión no es un impulso, ¿no es cierto? La función no es una función impulso, es una función sinusoidal. Entonces, porque me acabo de acordar y vale la pena de mencionarlo, y tú sabes que en forma estacionaria la tensión es así, ¿verdad? Esa es la tensión en forma estacionaria, ¿verdad? Entonces, en un instante dado, en un determinado tiempo, siendo que la tensión en la cadena de aisladores tiene este comportamiento sinusoidal, 220 kilovoltios por raíz de 2 entre raíz de 3 es el pico de esta sinusoide, ¿sí o no? 220 kilovoltios por raíz de 2 dividido entre raíz de 3, ese es el pico de esta sinusoide. ¿Verdad que sí? Ok, entonces, supongamos que en este instante, donde he puesto acá un puntito, en este puntito, vamos a ponerlo de otro color, en este punto, acá, en este instante, aparece el pico, en ese instante, aparece el pico 2000. Mejor vamos a suponer que aparece justo en el pico de la sinusoide. Allí en ese instante, ¿eh? Viene ese pico de tensión. Entonces pregunto, ¿cómo es la curva ahora? ¿Cómo es? El pico 2000 es este de acá. No, lamentablemente no puedo ir más arriba. Ahí va. Ese desaparece. Ese es el pico. Lo voy a hinchar un poquito, no se puede.
Lo voy a... Ya, así. No se olvida, la abertura del triángulo, por favor, es más chiquita todavía. Ya te he dicho, aparece en 0 menos y desaparece en 0 más. La curva es esa. Entonces te pregunto, si hubiera aparecido allí, justo en el pico, pregunto, por favor, pregunto, ¿cuánto vale este pico? Este pico, ¿cuánto vale? Respecto del eje, ¿cuánto vale ese pico? Pregunto, ¿cuánto vale? Dímelo. Tienes que superponer las curvas, por favor. ¿Cuánto vale? El valor pico de la sinusoide más el valor pico de la tensión. O sea, 220 por raíz de 2 sobre raíz de 3 más 2000. ¿Ya me entendiste o no me entendiste? ¿O no lo has entendido? A ver. ¿Qué pasa si el pico de tensión aparece en este tiempo? Acá. Es decir, aparece aquí. En el pico negativo. O sea, aquí. Y suponiendo que el pico de tensión, ahora ya viene el otro concepto, el impulso de tensión provocado por el rayo es de polaridad positiva. Entonces, si es de polaridad positiva, entonces el rayo es este de acá. Pregunto, no te olvides, pues, no es grueso. Aparece en 0 menos y desaparece en 0 más. ¿Cuánto vale esa tensión ahora, pico? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? En ese instante, ¿cuánto vale el pico de tensión? Cuando la sinusoide está en su parte inferior, en ese momento apareció el impulso de rayo en el borde de la cadena. Entonces la tensión, ¿cuánto vale? 2000 menos 220. Correcto. Mira tú la cantidad de cosas que tienes que leer y ya te estabas quedando tranquilo con lo que te había explicado antes. Entonces ahora piensa, el impulso de tensión provocado por el rayo no necesariamente tiene impulso positivo siempre. No es de polaridad positiva. El rayo puede provocar un impulso de tensión pico de polaridad negativa. Y eso se superpone a la sinusoide que en forma estacionaria está soportando la cadena de aisladores. Punto. Cerramos aquí. ¿De acuerdo? Descansen, muchachos, ¿ya? Gusto saludarlos. Hablamos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, ingeniero, disculpe, sino que estábamos concentrados con la clase. Dijo que al final le haga recordar, la cadena de aisladores también defiende a los equipos de la subestación de llegada. ¿Y por qué? Sí, me falta explicar más. No lo vas a entender. Guárdatelo, por favor, para las siguientes 2 horas. Ahí sí ya me hace la pregunta. Harry, por favor, guarda la pregunta, ¿ya? Que está muy bien. Me acaba de hacer acordar. Muy bien. Tengo que decirlo de todas maneras, ¿ah? Ya partecita, ya lo he dicho. Pero falta explicar otra cosa más. ¿Qué pasa cuando el rayo cae sobre el cable de guarda? Que es la segunda parte, y luego lo voy a relacionar ya con el diseño de la cadena. Ya estamos listos para diseñar la cadena. Pero primero me tienes que entender esto. Necesito que entiendas qué significa el build de diseño de una cadena. Y sobre esto voy a diseñar la magnitud de la cadena, longitud de la cadena, cuántos aisladores voy a colocar para que la cadena no se malogre cuando le vienen impulsos de tensión. Porque cuando el impulso es muy elevado, la cadena se perfora, su aislamiento se hace hueco y se malogra. ¿Y qué sucede en ese caso? Esa es la segunda parte que vamos a comentar. Yo me encargo de la asistencia, todavía va a ser a las 6 de la tarde. Yo la voy a cerrar. Muy bien, Harry, muchas gracias por todo. Seguimos hablando el día sábado, hablamos los detalles, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok, ingeniero, gracias. Muy bien, muchachos, gusto saludarlos. Recording stop.